Bueno. Vamos a ver dónde habíamos quedado. Bueno, habíamos llegado a presentar y a charlar y discutir sobre dos definiciones fundamentales para consolidar o desarrollar la estrategia que nos estábamos dando, ¿no? Primero, habíamos dado la definición de función integrable, que básicamente, ¿qué podemos entender en forma coloquial, cómo podemos definir coloquialmente a una función que sea integrable? Yo creo que primeramente, una función integrable es aquella a la que uno puede someter al proceso de integración en forma exitosa. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando realizamos esa estrategia de realizar las funciones escaleras, ir refinándolas cada vez más, para aproximar o bien el área debajo de la curva, o bien el cambio total, depende del contexto en el cual uno esté parado. Las funciones integrables son aquellas a las que se le puede realizar el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esas sumas de Riemann, y ese límite da un número, ¿no? Por lo tanto, cuando ocurre eso, vamos a decir que la función es integrable. ¿Por qué? Porque ha pasado la prueba exitosamente del proceso de integración. Ese proceso nos llevó a encontrar un valor determinado que en el contexto geométrico o físico nos dará la información requerida. ¿Está bien? Automáticamente, el viernes creo que habíamos dicho, o nos aparecía rápidamente una función, ¿cómo sería una función de tipo no integrable? ¿Qué habíamos dicho? En principio, una función a la cual no le podemos hacer por algún motivo el proceso de integración, ¿no? ¿Y qué habíamos visto ahí? ¿Cuál podría ser una función a la cual no podemos hacerle el proceso de integración en un intervalo determinado? Una discontinua. Claro, una función con alguna discontinuidad, por ejemplo, una función de este tipo. En principio, esta función no va a poder ser pasible de hacer el refinamiento de la vía funciones de escaleras para aproximar en forma exacta el área bajo la curva o el cambio total, porque tiene este tipo de discontinuidad. Más allá que más adelante vamos a ver que este tipo de funciones, con este tipo de discontinuidad que se clasifica como de salto finito, de alguna manera se puede arreglar para realizar el proceso de integración. Pero por ahora, a nosotros, este tipo de problemas, este tipo de funciones, no nos llevan a un final feliz en ese sentido. ¿Y qué habíamos dicho aparte? Que la otra definición de fondo, porque venimos discutiendo de la integral, y nos dimos de bruces el otro día con la definición de integral, porque la integral definida, y así la vamos a llamar ahora, es ese número L al cual ese límite converge, ¿no? Es ese número L que se calcula como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, y la suma de Riemann que define nuestra estrategia de integración o de aproximación. ¿Está bien? A ese número L, si existe, lo vamos a llamar integral definida de la función en el intervalo analizado. Y se indicaba con esta notación o este símbolo, que es una especie como discutíamos el otro día, de la S estirada. ¿Está bien? Trabaja o opera sobre la función, y este diferencial X, de alguna manera, lo que quiere retratar o sintetizar es la idea de ese límite cuando la norma de la partición tiende a cero de los delta X, ¿no? Eso termina siendo un diferencial. Y ahí tenemos entonces la definición formal de integral definida, que es la que tenemos aquí debajo. Bueno, recuerden que esto de acá son las sumas de Riemann de una función f, dado una función, una partición, y una selección de puntos compatibles con la partición. Bien, está bien. Tenemos nuestra definición.
Automáticamente de acá se desprende una serie de observaciones que tenemos que tener muy presentes a la hora de interpretar adecuadamente esta nueva simbología, que ordena un poco y sintetiza bastante lo que viene siendo el famoso caminito del proceso de integración. Ahora, todo este nuevo simbología o terminología sintetiza adecuadamente todo lo que veníamos discutiendo. Pero hay que manejarlo con precisión y cuidado. ¿Qué queremos decir? Primero, la letrita A y a la letrita B los vamos a llamar como extremo inferior y superior de integración respectivamente. Habitualmente el A entonces va a ser claramente el extremo inferior y el B va a ser el extremo superior. Obviamente, A y B no son cualquier cosa. Son los extremos del intervalo en donde la función se define integrable. ¿Está bien? A y B son los extremos del intervalo en donde la función f se define integrable. ¿Por qué? Y porque podemos tener una función de este tipo. La función 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo que la función 1 sobre x, si yo me paro acá y me paro acá, A y B ya no son extremos de integración factibles para esta función, ¿no? ¿Por qué? Porque la función f en este A y B que me estoy dando acá no va a ser integrable, por lo que lo discutíamos recién intuitivamente. Sin embargo, si yo me paro el A acá y el B acá, la función f sí es integrable en ese intervalo, es decir, sí es pasible de realizar exitosamente el proceso de integración que habíamos definido. ¿Está claro esa primera distinción, chicos, chicas? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Fíjense que por convenio de notación, el A siempre va a ser menor que el B, pero puede ocurrir que a alguien se le ocurra invertir ese orden, es decir, pedir que A sea mayor que B. Es decir, que el A lo puedo poner acá y el B lo puedo poner acá, ¿no? Supónganse. Y quiero integrar esta función f. Cuando escribimos la integral entre A y B, esto que está acá, si bien no es la forma habitual que nosotros lo vamos a trabajar, invirtió los extremos, ¿no? Porque ahora el extremo A, ¿qué sería? El extremo superior, ¿no? De integración. Y el extremo B sería el extremo inferior, ¿se dan cuenta? Cuando ocurre eso, que no va a ser muy frecuente, pero por ahí alguna preguntita de índole teórico-práctica suponga esta trampita, lo que nosotros hacemos es decir que eso es menos la integral entre B y A, en donde B pasa a ser el inferior, como corresponde, y A el superior. ¿Se dan cuenta? Están mostrándose, bueno, se ven en espejo. Una cosa es realizar el proceso de integración en este sentido, y otra cosa es realizar el proceso de integración en el sentido normal que nosotros lo definimos, que es así. Nosotros planteamos el proceso de integración de esta manera, con la variable independiente creciendo en el sentido normal del eje X o del eje de la variable independiente. ¿Está bien? Cuando alguien por algún motivo me invierte los extremos de integración poniendo en el abajo el superior y arriba el inferior, que es contra la lógica como nosotros lo definimos, bueno, lo arreglamos poniéndole un menos. Obviamente, si el extremo inferior y el superior coinciden, estoy integrando entre un punto y el mismo punto. Por lo tanto, ese integral va a ser 0. ¿Está bien? Que si lo interpreto físicamente es obvio, porque el cambio acumulado entre el instante A y el instante A, que es el mismo, va a ser 0. O bien, si la función es positiva, el área de la figura que define la curva empezando en A y terminando en A va a ser 0. ¿Está bien? Bien. Si la función es positiva o mayor que 0, en el intervalo analizado, es decir, donde la función es integrable, vamos a definir el área del trapezoide como, obviamente, el límite de la máxima de la norma de la partición cuando tiende a 0 de la suma de Riemann, ¿no? Es decir, lo que habíamos discutido, o sea, el área del trapezoide va a ser la integral definida entre A y B de la función de f de x diferencial x, que es lo que veníamos dando. Bien. Si acordamos con estas observaciones que se desprenden de la nueva notación y terminología que vamos a empezar a adoptar a partir de ahora para hablar de la integral definida, recuerden, estas nuevas notaciones y terminología lo que hacen es sintetizar
en una oración o en una igualdad matemática todo el camino que venimos desarrollando. No pierdan de vista eso. Bien. Bajo esta nueva terminología, como decía, nos debemos preguntar ahora, ¿bajo qué condiciones va a existir finito el límite de esas sumas? Es decir, la integral definida. ¿Bajo qué condiciones existirá ese límite finito? Bueno, como les adelanté el viernes, existen dos teoremas fundamentales que van a dar respuesta a esta pregunta, y son teoremas basales para nosotros. El primer teorema es el teorema que relaciona la continuidad con la integrabilidad. Vamos a decir que si una función es continua en un intervalo cerrado AB, eso implica que la función es integrable en el intervalo cerrado AB. No lo vamos a demostrar, pero sí es un resultado teórico que tenemos que tener muy presente a la hora de definir si podemos realizar el proceso de integración o no sobre una función determinada. Ejemplos automáticos que se desprenden son los siguientes. La función seno de x, que va a ser continua en todos reales, por lo tanto es continua en el intervalo 0, 2pi. Eso quiere decir que la función seno de x en el intervalo 0, 2pi es integrable. ¿Qué quiere decir eso? Que esta integral definida, es decir, que el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann que uno hace sobre la función seno de x, va a dar un número L. No sabemos todavía cuánto va a dar, pero tenemos la seguridad, ya que la función es integrable en ese intervalo, que el resultado de ese proceso de integración converge a un número L. ¿De acuerdo? Es más, la función seno de x en el intervalo 0, 2pi, ¿cómo es? ¿Es positiva o no tiene signo definido? No tiene signo definido, ¿no? Una cosa así. Supónganse que es así. 0. Bueno, un poco más me parece. 2pi, porque esto va hasta pi. No tiene signo definido, con lo cual este número L no refiere un área, pero bueno, refiere un cambio total de la función analizada en ese intervalo determinado. Voy a borrar aquí. Cuando vamos con la función 1 sobre x, la función, como vimos recién, es continua en 2,5, ¿no? Claramente. Por lo tanto, la función es integrable en 2,5. Continua, integrable. ¿Qué quiere decir que es integrable? Que si yo tomo la función 1 sobre x en 2,5, supónganse que es esto, puedo realizar el proceso de integración. Es decir, puedo definir una sucesión, una función escalera con escalones cada vez más finitos, de tal manera que el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0 de esa función escalera, considerada la selección de puntos compatibles con esa partición, me va a dar un número L. Y ese número L, en este caso, va a coincidir también con el área debajo de la curva y entre el eje X. Acá sí coincide porque la función 1 sobre X se define positiva en ese intervalo. ¿Está bien? Esta misma función, entre menos 1 y 1, ya no es integrable, ¿no? ¿Por qué no es integrable? ¿Qué deberíamos responder para decir que no es integrable? Que no es continua. Que no es continua, exactamente. Como la función no es continua, no es integrable. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. ¿Qué quiere decir que no es integrable? Que no puedo realizar el proceso de integración. No puedo realizar este límite. ¿Está bien? No puedo hacer que la norma en la partición tienda a 0 de estas sumas de Riemann. No sé por qué, pero no lo puedo hacer. ¿Y por qué sé que no lo puedo hacer? Porque la función no es continua. Ahí termina un poco la discusión del asunto. Ahora, ¿por qué no es un sí solo sí el teorema? ¿Por qué no hay un sí solo sí? ¿Por qué es un implica este teorema? ¿Qué quiere decir esto? Si no es un sí solo sí, es porque debe haber funciones que son integrables. Debe haber algunas funciones que son integrables en un intervalo cerrado B, ¿no? Pero que no son continuas, ¿estamos de acuerdo, no? Porque si no... Pero no dijimos recién que si no es continua no puede ser integrable. Bueno, está bien, pero acá forzamos el teorema mal. La función no es continua, este tipo de discontinuidad, y me estoy adelantando al teorema que está aquí debajo, el que tiene las transparencias, ¿sabe cuál es? Este tipo de discontinuidad
hace que la función no sea integrable, pero es un tipo específico de discontinuidad. ¿Qué particularidad tiene? Tiene un salto infinito, ¿no? Como no tengo un sí solo sí en este teorema de acá, debe ocurrir necesariamente, porque si no, si fue un sí solo sí, ya está, función integrable, implica que la función es continua. Pero este teorema no me permite decir eso. ¿Estamos de acuerdo que este teorema no me permite dar vuelta a la implicancia? ¿Está bien eso? ¿Están de acuerdo, chicos, chicas? Sí, No sí. estoy hablando no estoy hablando de, no piensen en el concepto integral, piensen en la lógica que ordena la expresión esta que estamos discutiendo. Como no es un sí solo sí, yo no puedo decir que la función integrable implica continuidad en un intervalo determinado. Porque es un implica acá. ¿Está bien? Entonces tenemos que buscar alguna función que sea integrable, alguna función a la cual yo pueda realizarse el proceso de integración y que no sea continua. ¿Qué les Una que parece? tenga discontinuidad evitable. Sí, podría ser, pero no está. Sí, porque lo que pasa es que la evitable voy a tener un puntito ahí que me va a hacer colapsar el proceso. Tienes una función que estuvimos trabajando, por ejemplo, la función esta, la función escalera, una función escalera cualquiera, definida de esta manera. Acá no lo incluyo y acá lo incluyo. Esta función, entre 0 y 1, ¿es integrable? ¿Qué les Sí, parece? Sí, es integrable. De hecho, nosotros construimos una función escalera y nosotros integramos una función escalera, porque en el fondo lo que hacemos es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de una función escalera, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre la función escalera y la función esta que no se puede integrar? Que el salto no es infinito. El salto no es infinito, exactamente. Y esa es la función, el ejemplo típico que nos permite interpretar por qué esto es un implica y no es un sí solo sí. Y nos permite construir un teorema complementario que vamos a usar mucho, que es el siguiente. Voy a borrar acá, que es el que está ahí abajo. Teorema. Si la función es seccionalmente continua en el intervalo cerrado a B, entonces es integrable en el intervalo cerrado a B. Estos dos teoremas son fundamentales porque se complementan muchas veces y nos permite trazar un panorama mucho más claro de cuáles son las funciones que vamos a poder integrar. Cuando decimos seccionalmente continua, lo indicamos ahí abajo, es aquella función que tiene un número finito de discontinuidades de salto finito. Finito. De discontinuidades de salto finito. Y el ejemplo típico son las funciones escalera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué la función escalera y la función 1 sobre x son diferentes? Porque la función 1 sobre x, si queremos integrar entre menos 1 y 1, que es esto, tiene un salto, una discontinuidad de tipo infinita. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, aclarado el asunto, ya sabemos qué funciones podemos integrar. De las que ya conocimos en Matemática 1, tenemos un arsenal bastante grande de funciones que podemos integrar. De plano, de hecho, todas las funciones son reales que son continuas reales, podemos integrarlas. Todas las polinómicas, las trigonométricas, menos una. ¿Cuál no podemos integrar de las trigonométricas? En todos los reales. Tangente. La tangente. Pero podemos integrarla en algún intervalo donde sea continua, ¿no? Por ejemplo, la tangente, muy bien lo vio el compañero, no es continua en reales y tiene una discontinuidad de tipo salto infinito. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? La tangente es esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Pi sobre 2 menos pi sobre 2. Ahora, entre menos pi sobre 4 y 0, ¿puedo integrar a la tangente? Sí. Sí. Perfectamente, la puedo integrar, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre ese intervalo es donde la función se define continua. O sea que más allá, más importante que tener una caracterización de la función en todo su dominio de definición, es importante ver qué le pasa en el intervalo en donde queremos realizar el proceso de integración. ¿Está bien? Acá sí existe el límite. Obviamente,
si vamos a integrar la tangente de x entre 0 y pi, voy a tener un problema, ¿no? Porque entre 0 y pi, ¿qué va a pasar? Uy, ahí se me fue. ¿Qué va a pasar entre 0 y pi? Lo voy a dejar otra vez, pero ustedes tienen que tenerla más o menos presente. La función esa es entre sí, chichín. Esto es pi sobre 2. Y esto debe ser pi. Bueno, acá hay una asíntota. Si yo quiero integrar esta función entre pi sobre 2 y pi, ¿qué va a pasar? Ahí la función entre pi sobre 2 y pi ya no es continua, ¿no? Se va a infinito. Claro, entonces acá no existe esa integral definida. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay una discontinuidad de tipo de salto infinito, que es esta de acá. Acá y acá. Y así un montón de situaciones. ¿Está? Pero también sabemos que hay un montón de funciones que son continuas en todos los reales, que ya conocemos. Y esas entonces van a ser integrables en todos los reales. Obviamente no se hace, ¿no? El proceso de integración no se define en todos los reales, sino que nosotros vamos a definir el proceso de integración en intervalos acotados en su dominio, entre A y B. Así vamos a definir la integral definida, entre A y B. La integral definida, entonces, es un número que indica, primero, si el proceso de integración pudo hacerse, ¿no? Porque si la integral definida me da un número, implica que el proceso de integración pudo hacerse. Y luego, si la función se define positiva sobre el intervalo de integración, entonces va a ser el área de la figura definida por la curva, la función y el eje X en el intervalo analizado, si la función es positiva. O el cambio total, en términos generales, para cualquier proceso que esa función velocidad esté modelando. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esa distinción, definición? Sí. Bien. Aclarado eso, que no es menor, aparecen las primeras propiedades que vamos a tener que ir incorporando a nuestro álgebra, a nuestro nuevo álgebra, la integral definida, para resolver determinados problemas que pueden ir apareciendo. La propiedad 1 y 2 son propiedades bastante intuitivas, admiten interpretación geométrica inmediata, ahora la vamos a ver, pero la primera, la integral definida entre A y B de una constante por f de x es lo mismo que la constante por la integral definida de AB de f de x. Si eso es bastante obvio, no voy a detener mucho ahora porque después vamos a trabajar probablemente en tarea de aula con el manejo, con el uso de las propiedades, pero van a ver que una vez que nos incorporemos con cierta flexibilidad esta nueva definición, va a ser bastante obvio este resultado. Igual que el resultado de la propiedad 2, que es la integral entre A y B de la suma de dos funciones, es la suma de las integrales definidas en ese intervalo. Fíjense, ahora vamos a ver algunas interpretaciones geométricas de estas propiedades. La integral entre A y B de una función cualquiera, que obviamente es integrable, la puedo partir en un valor C intermedio. Puede ser la integral desde hasta C de la función más la integral entre C y B de la función, ¿no? Sin importar acá dice el orden, pero supone que el punto C está en el medio de A y B. Parto a la mitad del intervalo de integración e integro de a partes, lo cual también es bastante razonable. La propiedad 4, muy interesante también, y sobre esta propiedad generalmente le damos bastante vueltita de tuerca en las evaluaciones. Dice que si una función es más grande, es mayor que la otra, en el intervalo de integración, eso quiere decir que la integral definida de la función mayor, el resultado va a ser más grande que el resultado que devuelve la integral definida de la función que es menor. Este y 4 lo quiero discutir ahora. Sí, porque no lo entendí muy bien. Pues ahora lo vamos a ver, mirá.
Es medio abstracto, pero va a ver que es muy potente el resultado y es muy, muy gráfico, si se quiere. Suponete que tenemos la función, tengo esta función, que es esta. Lo puedo hacer con una función constante, si quiero. Este es f. ¿Está bien? No, o este es g. Y este es f. ¿De acuerdo? Esto es a, esto es b. ¿Estamos de acuerdo que g de x es mayor que f de x para todo x perteneciente al intervalo AB? ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí. y no se ve acá claramente que la integral entre a y b de g de x es mayor que la integral de AB de f de x diferencial x. O sea que este numerito va a ser, como la función exponencial, lo puedo pensar como el área bajo la curva, ¿no? Claro, sí, sí, se ve. Se ve, ¿no? Lo pinto de un color, pero igual lo hice muy fácil para que hacerlos pisar el palito. No acá está bien. Acá es automático el resultado y está bien lo que dice, porque es lo que dice la propiedad. Este celestito, o sea que este L1 es más grande que ese numerito, que el L2, que el L2 estará acá abajo, que sería este, ¿no? Se ve. Si lo calculo como la base, bueno, la base es la misma y uno tiene más altura. Eso parece obvio, ¿no? Ahora, ¿está bien? Piensen en la propiedad. Todos ven esto, ¿no? Porque tengo que salir un segundito. Sí, sí. Sí. Bien, ahora pensemos en la propiedad. La propiedad de acá dice entonces, o sea, esto es un implica. ¿Por qué no es un sí solo sí? Acá es un implica, ¿no? Dice que si una función es más grande que la otra, las imágenes de una función son más grandes que la de la otra en un intervalo determinado, entonces se respeta el orden de las integrales definidas. Pero ¿por qué no es un sí solo sí? ¿Por qué no vale para acá? ¿Qué les parece? O sea, Porque puede ser que no sea constante, por ejemplo. si no es constante, creo que te interpreté. Pero vamos a ver si te interpreté adecuadamente. Voy a poner una pantalla en blanco. Y vamos a ver si te interpreté. El segundo caso está diciendo que lo que yo satisfago es que el integral, el segundo caso, la hipótesis, si doy vuelta a la propiedad, es que el integral entre a y b de g de x es mayor que la integral de este f de x diferencial x. Esto debe verificarse. Bueno, puedo verificarlo yo fácilmente. El integral g de x puede ser así. Esta puede ser este g, mirá. Perdón, profe, por ahí vi mal yo, pero ¿no hice mayor igual? Bueno, pero supongamos, quedémonos con el mayor para evitar la ambigüedad. Suponete que esta es, vamos a hacerlo más claro. Uy, que borré todo. Suponete que esta es G. ¿Está bien? Esta es G. No es constante, pero no importa, es integrable porque una función de tipo lineal es continua. Acá se ve que la integral puedo calcular, o sea que la integral entre a y b de g de x diferencial x es igual a un número, que va a ser L1. Suponete que tenemos f por acá, vamos a hacer otro color. F es esto. ¿Está bien? Las dos se definen, son continuas sobre el intervalo de integración a b, por lo tanto se puede realizar el proceso de integración. Si yo veo la integral, si yo analizo la integral ahora, esta es f, ¿no? De f entre a y b. Todavía no sé cuánto vale, pero puedo más o menos aproximar a ojo de buen cubero un resultado que va a ser L2. Ahora, ¿qué relación hay entre qué relación les parece que hay entre L1 y L2? ¿Quién es más grande? L1. Claro, claramente, ¿no? Porque L1 va a ser, como son funciones positivas, puedo calcular el área, un triangulito. Va a ser todo esto. O sea que L1 claramente es más grande, mucho más grande que L2, ¿no? ¿Está bien? Lo ven todo eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces tenemos que la integral entre a y b de g de x diferencial x es mayor efectivamente a la integral entre a y b
de fx diferencial x. Ahora, ¿eso implica que g de x es mayor que f de x para todo x del intervalo? No. No, ¿no? De hecho, en este punto, a partir de este puntito que llamémosle C, a partir de este punto C, f se hace más grande que g. Las imágenes de f son más grandes que las de g. ¿Lo ven? ¿Lo ven todo eso? Sí, sí. Sí. Por lo tanto, en la propiedad está muy bien que sea un entonces, porque la vuelta no vale, como lo vemos acá en este ejemplito sencillo. Por eso dice entonces. Creo que lo que quería decir el compañero era algo así. No sé si lo interpreté libremente, pero Sí, sí, era creo eso. haberlo captado en ese sentido. Si uno Medio juega un burdo mi poquito- ejemplo igual. Claro, si uno juega un poquito con esas posibilidades, enseguida falsamos la propiedad y demostramos que justamente vale solamente en el sentido de que está expresada, en el implica. Y esta es una típica preguntita de parcial, para que la tengan presente. ¿Está bien? Profe, yo estaba pensando también en cuando va para los i negativos, que también podía pasar eso, pero no sé si está bien o no. Bueno, lo que pasa es que no quería meterme todavía, puede pasar, pero no quería meterme todavía porque todavía no tenemos una interpretación, como estamos trabajando mucho sobre el contexto geométrico, si nosotros empezamos a trabajar sobre este pedazo, se nos hace más difícil interpretar el signo de la integral, ¿no? Entonces todavía quedemos en un poquito, después vamos a ver sobre qué pasa acá. Pero es verdad, cuando metemos esta posibilidad ya uno aumenta los grados de libertad para tener contraejemplos que falsen las determinadas expresiones que vamos a preguntar. Pero si se entendió todavía de la parte positiva, con eso nos quedamos contentos por ahora. Después veremos qué pasa cuando le empezamos a incorporar pedazos negativos a la función. Todavía estamos medio parados en el contexto geométrico, en la interpretación geométrica de la integral. ¿Está bien? Profe, ¿podría repetir el ejemplo? Sí. Vuelvo. Acordate, vamos a poner la propiedad acá. Vamos a poner una pantalla en blanco y ustedes me tienen que hacer recordar. La propiedad es la siguiente. La propiedad dice, si f de x es menor o igual, pero vamos a poner menor, que g de x para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces implica la integral entre a y b de f de x diferencial x es menor que la integral entre a y b de g de x diferencial x. Yo lo que le pregunté es, ¿por qué esto es un implica y no un sí solo sí? Es decir, ¿por qué no vale la vuelta? Le pregunté yo, ¿no? Y entonces, para demostrar que no vale la vuelta, ¿qué hice? Partí de acá, esta sería mi hipótesis, y demostré que la tesis no se satisface. ¿Está bien? O sea, demostré que esto no vale. ¿De acuerdo? Cuando planteé que la hipótesis vale, hice un ejemplito sencillo que era este. Muy burdo. La función g es esta, ¿no? Esto es a y esto es b. Y dije que la función f era una sutileza de este tipo. Esta es la f. ¿Está bien? Claramente se ve que la integral entre a y b de la función g, que como es positiva lo puedo ver a través del valor del área, que salta a la vista, es mayor, mucho mayor, ¿no? Que la integral entre a y b de la función f de x diferencial x. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea que estoy satisfaciendo la hipótesis que plantea la propiedad acá. Ahora, eso, que se satisfaga esta hipótesis, ¿alcanza para decir que la función g de x va a ser mayor que la función f para todo x del intervalo? Fíjate que hasta este punto, cuando digo la función, cuando comparo acá estoy comparando imágenes, hasta el punto este, efectivamente las imágenes de g son más grandes que las de f, ¿lo ves? Pero a partir de este punto Claro, C, no había tenido en cuenta el para todo X. claro, para todo Claro. x, exactamente. Y a partir del puntito C, las imágenes de f son más grandes que las de g. Por lo tanto, acá demostramos que este implica no vale, la propiedad está bien enunciada, y si me lo ponen al revés, debo decir que es falso y buscar rápido un ejemplito simple que me permita demostrar que es falso ese. Y pero entonces la ida tampoco tiene sentido. No entiendo. ¿Cómo no tiene sentido en la ida?
En la Sí. ida, esta función acá no satisface las hipótesis de la propiedad. Fíjate, ¿te das cuenta? Porque estas funciones que tengo acá no garantizan que G va a ser más grande que F para todo el intervalo. Por lo tanto, esto no tiene por qué satisfacer la propiedad. ¿Está bien? Por eso yo, para mostrar la propiedad, no demostrarla, había hecho esta función muy sencillita. ¿Te acuerdas que esta es F? Perdón, que esta es G y esta es F. ¿Te das cuenta que con estas dos satisfacen la propiedad? La hipótesis de la propiedad, porque F va a ser... Claro, y la anterior no. Claro, la esta anterior no. Pero Claro, como claro, esta no entendí. satisface la hipótesis, no satisface la propiedad. Claro, como no satisface la ida, tampoco la vuelta. Claro, como no satisface la ida, bueno, no es que tampoco la vuelta. Esta de acá no satisface la ida. Ya está. La vuelta, qué sé yo, tampoco, pero no importa. Esta no satisface las hipótesis, porque G no es mayor que F para todo X del intervalo. Por lo tanto, no tiene por qué ser cierto este resultado. Más allá de que este resultado es cierto en este caso, ¿te das cuenta? Lo que Sí, tiene que perfecto. quedar claro cuando uno aplica propiedades o teoremas es que el dato o el problema que uno está planteando, si quiero demostrar que el teorema vale, que el dato satisfaga las hipótesis. Si no satisface la hipótesis, puede pasar cualquier cosa, porque ya el teorema no aplica o la propiedad no aplica. ¿Se entiende? Ahora, si, y lo que tengo acá abajo, si las hipótesis del teorema o la propiedad en este caso se satisfacen, entonces tiene que ser necesariamente cierto que la integral de G tiene que ser mayor que la integral de F de X diferencial X. Porque aquí sí, en este caso que mostré primero, que estoy mostrando ahora, sí se satisface la hipótesis. ¿Está bien? Acá sí, porque G es mayor que F. ¿Terminan de ver eso, chicos, chicas? Esto es muy importante porque hace a la esencia el razonamiento lógico-deductivo, más allá de que estemos discutiendo la integral. Y son las preguntitas o las actividades que nosotros tenemos que tener la capacidad de ir resolviendo cada vez mejor, con mayor eficiencia y solvencia. Pero para eso tenemos que tener bien en claro cómo se estructura un teorema de una propiedad. Un teorema de una propiedad parten de una serie de hipótesis que deben ser garantizadas para que la tesis ocurra. Si yo no puedo garantizar que las hipótesis se dan, no puedo garantizar o establecer que va a darse la tesis del teorema o de la propiedad. ¿Está bien, chicos, chicas? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Les decía, y quedaba una propiedad final que también es muy fácil de demostrar. Fíjense, si la función es constante en un intervalo determinado, entonces la integral definida puede calcularse directamente por la altura, que es la constante, por la base, que es la extensión del intervalo de integración. ¿Se dan cuenta? Y claro, pues si la función es constante, la integral definida es el área, si la función es positiva, ¿no? Es el área del rectángulo que define la función con la base, ¿no? Que es esto. ¿Está bien? ¿Cómo calculo esta integral que queda acá? Y va a ser la altura. ¿Y cuánto vale la altura? K. O sea, la integral entre A y B de K diferencial X va a ser K, que es la altura, por la base. ¿Y la base cómo la calculo? Y es la extensión de este intervalo. ¿Y cómo se calcula la extensión de este intervalo? Bueno, extremo superior de intervalo, menos el extremo inferior. Y ahí tenemos el resultado. ¿Está bien? ¿Lo ven? En el chat preguntan si podemos ver un ejemplo de la propiedad 3. Propiedad 3. Sí, ahora lo íbamos a ver sobre las 2 y 3, ahora vamos a hacer interpretación geométrica. Pero quiero ver si esta se entendió, la 4 y la 5 la tenemos. La 5 es bastante obvia. Ahora igual la demostramos, pero es muy elemental. La propiedad 2 y la propiedad 3 tienen interpretaciones geométricas. La propiedad, 4 ya vimos. La propiedad 3, que es un poco... la propiedad 2, la 1 y la 2 se sintetizan en la idea de linealidad, que es lo que dice acá, pero la propiedad 3 un poco lo preguntaban,
que es una generalización de la 2. Fíjense. Lo que está planteando es lo siguiente. Tengo una función f, ¿no? Que es esta, que se define en el intervalo AB. Si nosotros queremos, por algún motivo, partir ese intervalo de integración, lo que hace en verdad es partir nuestro proceso de integración. Lo que antes integrábamos entre A y B, ahora vamos a integrar primero entre A y C, ¿no? Y después vamos a integrar entre B y C. Si la función es positiva, no es otra cosa que definir una región dada por la región S y la región R. Por lo tanto, la integral que estoy calculando no es otra cosa que el área de la región S más el área de la región R. ¿Y qué quiere decir esto? Esto de acá viene a equivaler el área de la región S, entre A y C. Y entre C y B, que es el punto que está entre los dos, viene a ser el área de la región R. ¿Está bien? Eso es lo que nos cuenta o nos dice la propiedad 3. Es importante porque se usa bastante en la demostración de los teoremas fundamentales del cálculo. Si bien ustedes no van a tener que necesariamente demostrarlo memorísticamente a los teoremas, sí lo van a tener en claro para poder interpretar adecuadamente algunas actividades sugeridas que van a formar parte de las evaluaciones. ¿Está bien? Pero bueno, lo que hace esta propiedad es eso, es partir del intervalo de integración en algún punto determinado y desdoblar el proceso de integración. Nada más que eso. ¿Está bien? ¿Avanzamos? Es como la norma, o sea, es como la norma de la partición en sí, ¿o no? O sea, yo si quiero puedo seguir agregando intervalos para seguir cortando y hacer la sumatoria. Puedes particionar todo lo que quieras. Pero ojo, porque cuando vos particionás en AC, ahora acá vas a tener unas sumas de Riemann determinadas, ¿no? Para la función f, para una partición y una selección de puntos compatibles. Pero esta partición va a estar trabajando en el intervalo AC, ¿no? ¿Está bien? Vas a definir una partición sobre este intervalo y vamos a llamar S1. Y este S2, ¿cómo va a ser? Este S2 va a ser sobre la misma función, pero con una partición distinta. Vamos a poner una partición 2, porque particiona otro intervalo. Y obviamente tenés una selección de puntos compatibles diferente, porque estás trabajando sobre un intervalo, porque este intervalo va a ser sobre CB. ¿Está bien? Entonces después va a realizar todo el proceso de integración, es decir, va a ser la función escalera, la suma de Riemann, lo acumulado parcial, lo acumulado totales, sobre el intervalo AC de este lado, y lo mismo sobre el intervalo CB de este lado. Pero son particiones distintas, la P1 y P2, porque están particionando subintervalos diferentes. ¿Está bien? ¿Se acordás que la partición qué va a ser? La partición va a ser el conjunto de puntos, que entonces vos arrancás en A acá y terminás en ¿dónde? En C, la partición 1. Y la partición 2, ¿dónde arrancás? Y arrancás en C, ¿no? Y terminás en B. Son diferentes. Inclusive, profe. Inclusive B, claro. Estás Bueno, incluyendo con respecto a C. extremo. ¿Eh? Con respecto a C, ¿Qué pasa con C? es inclusive. Sí, sí. Estos son conjuntos. Perdón, son conjuntos. No son intervalos. Acordate que las particiones son conjuntos de números. A partir de lo cual vos definís los subintervalitos. Entre este y el otro. Por ejemplo, no sé. X1. Y acá tiene un intervalito. Y así con todo lo demás. Estos son conjuntos de números. ¿Te acordás? Sí. En los dos lados, en los dos casos, incluimos a C. No genera ningún conflicto a la hora de realizar el proceso de integración. ¿De acuerdo? ¿Tenemos las propiedades? ¿Avanzamos? ¿O queda alguna duda? Los y las escucho. Todo bien. Muy bien. No, todo claro. Tengo que ver una cosa, porque no sé si están todos. Y si saturamos aquí. No, está bien. Sigamos. Bueno. Y les voy a dejar acá 3 minutitos para que pensemos. Profe, Sí. perdón, hay una chica en el chat que puso que se le cortó cuando estabas explicando las primeras propiedades y si las podrías repetir. La I1 y la I2. Calculo que sí. La I1 y la I2
son un poco parecidas a la I3, en verdad. La I1 es decir que si vamos a multiplicar por una constante a la función y sobre eso realizar el proceso de integración, puedo primero realizar el proceso de integración sobre el intervalo y después multiplicarlo por la constante. Esa no tiene... Podría admitir una interpretación geométrica muy fácil y es la que voy a mostrar ahora. Trabajando siempre sobre la constante, ¿no? Pero pasa, bueno, vamos a trabajar sobre una lineal. Mirá. Supónganse que tenemos la función f de... Uy, ¿por qué hace eso? F de x igual a la identidad. Y estamos en el intervalo 0, 1. ¿Está bien? Si yo hago esto, asistiéndonos de nuestro contexto geométrico, después lo vamos a usar bastante. Esto es 1 y esto es 1. Si yo quiero calcular la integral de esta función en este intervalo, lo puedo hacer muy fácil. ¿Qué puedo decir? Y que la integral entre 0 y 1 de f diferencial x va a ser igual al área del trapezoide formado que un triángulo acá, ¿no? Que esto que está acá. ¿Cuánto va a dar ese área? ¿Qué les parece? Base por altura sobre 2, ¿no? Un triangulito. ¿Cuánto da? ¿Un medio? ¿Estamos de acuerdo? Esa integral da un medio. Jugando con el contexto geométrico y realizando lo que aprendimos. Ahora, lo que dice la propiedad esa 1 es que si vamos a realizar, por ejemplo, la integral entre 0 y 1 de k por x diferencial x, puedo hacer lo siguiente. Puedo sacar la constante afuera, realizar primero la integración sobre la función y después multiplicarlo por el valor de la constante. Vamos con un ejemplito sencillo. Supónganse que k vale 2 acá, ¿no? Supónganse que k vale 2. Eso quiere decir que yo puedo realizar primero la integral esta, que vale un medio, y después multiplicarla por 2, que entonces el resultado va a ser 1. ¿Está bien? Si yo dibujo la función 2x y realizo el proceso de integración sobre la 2x, ¿qué va a pasar? Que en 1, ¿cuánto va a valer la 2x? Esta es la 2x, este es x. 2. Claro, y esta es la 2x. En 1 vale 2. Entonces, si yo realizo ahora la integral de la función 2x, que es el área del triangulito, ¿qué nos va a quedar? Base por altura sobre 2. ¿Y cuánto es eso? Base es 1, por la altura es 2, 2 sobre 2, que es 1. Fíjense, 1 acá y 1 acá. Es decir, la propiedad se satisface plenamente, ¿no? Lo hice con este ejemplito sencillo, pero no estoy demostrando la propiedad. Estoy viendo si la propiedad funciona, entre comillas. Yo ya lo sé, pero es para mostrar un poco lo que está proponiendo la propiedad. ¿Está bien? ¿Se entendió esta? Profe, Sí. una consulta. Habíamos dicho en una de las propiedades de antes que si hacemos en vez del intervalo de 0 a 1, lo hacemos de 1 a 0, el resultado da, digamos, como el opuesto de la integral. Sí, exactamente. ¿Podríamos usar eso para lo que habíamos dado en la otra clase de si la función va por abajo del eje X y nosotros la reflejamos, digamos, a esos pedazos que nosotros reflejamos la podríamos hacer el intervalo opuesto, suponiendo que A es más chico que B. Sí. Me En pasa los que ahí pedazos... Sí, yo te entiendo, pero a ver, voy a anotar lo que me estás planteando, así lo tenemos todos. Pasa que, una pregunta de lo que dijo recién, Sí. ¿por qué el resultado sería opuesto dependiendo del, digamos, desde dónde hasta dónde lo leemos? Pues recién dijo que el signo sería opuesto si lo leemos, o sea, si lo leemos de izquierda a derecha nos da un signo y si lo leemos de izquierda a derecha nos da el opuesto. ¿Por qué sería eso? Si, digamos, si tomándolo geométricamente el área es la misma, no cambia. Claro, lo que está planteando, lo que yo entiendo es lo siguiente, un poco sintetizando. Vamos a ponerlo en términos bien blanco sobre negro. La integral entre 0 y 1, ¿no? De x diferencial x ya vimos que da un medio, ¿de acuerdo? Si yo quiero realizar la integral entre 1 y 0, tengo un lío bárbaro, ¿no? ¿Por qué tengo un lío bárbaro? Porque la realizo en el sentido, no de la forma en que yo definí o concebí el proceso de integración. El proceso de integración lo definí y lo concebí de esta manera, ¿no? Avanzando así.
¿Está bien? Construyendo una función escalera en el sentido normal del eje X. ¿Está bien? Esto así, yo no lo puedo calcular. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular de la siguiente manera, como menos la integral entre 0 y 1 de x diferencial x. ¿De acuerdo? Y ese resultado me va a dar menos un medio. Ese resultado me va a dar menos un medio. ¿Cómo interpreto el menos un medio a la luz de lo que quiero hacer? Bueno, pensémoslo más que geométricamente, ahora pensémoslo físicamente. Supónganse que la función B es volumen y T es tiempo. El resultado, un medio, ¿qué me quiere decir? Que en el intervalo de una hora, supónganse, el volumen aumentó medio litro, por decir algo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? En el intervalo este analizado, el delta B es igual a un medio. Si lo analizo en el sentido creciente del tiempo. Ahora, si hago este atropello, este atropello físico contraintuitivo, de analizar el proceso al revés, es decir, en el sentido decreciente del tiempo, fíjense que la curva ya me dice y que el delta B va a ser negativo, entre comillas. Ese es el menos un medio que aparece. Claro, porque al principio había mucho volumen y al final no hay nada. ¿Se dan cuenta? Si lo analizo al revés. ¿Lo ven? Claro, sí, ya entendí. Bueno, ahí está el tema. Este tipo de análisis al revés, nosotros no lo hacemos, pero este tipo de análisis al revés no refleja el gráfico en el eje Y. Me hace hacer al revés, en el sentido del eje X, el proceso de integración. Si acá voy de menor a mayor, si el delta B acá crece y se ve claramente, si lo veo al revés va a decrecer necesariamente. Por eso aparece el menos un medio. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver con las propiedades, sí con las observaciones que discutíamos los extremos, pero no es un mecanismo para hacer positiva la función y arreglar lo que habíamos visto negativo antes. Claro, pero eso sería igual. ¿Cómo? Eso sería, esa derivada, digamos, del tramo haciéndolo al revés, o sea, desde 1 a 0, sería derivada no integral, sería igual a la función, si la reflejamos con respecto al eje X, a la integral de la función, esa que dibujamos ahí, reflejada con el eje X. Y no, te quedaría como si fuese... Si nosotros agarramos esa función, Pasa suponiendo que va a ser un reflejo que es este, mirá. Este. Sería como si hicieras esto con la función, ¿lo ves? No le estás reflejando. Le estás invirtiendo de alguna manera, pero no la estás reflejando con respecto a ningún eje. Es como si la pensaras así. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? Claro. O sea que no es un reflejo de los habituales con respecto a los ejes. Hay algo de simetría, pero es una simetría de inversión media rara. Pero esa integral da un valor negativo también. Esta también da negativo. Claro, esta también. Bueno, sí, depende. Acá da positivo. Pero sí. Si es como si hicieses. A ver, lo que pasa es que este positivo acá tiene el mismo sentido que está pasando acá. Claro. Esperá, Pero... estamos yendo. Sí. Estamos dando 3 pasos en vez de 1. Lo importante es quiero que nos pongamos de acuerdo con lo que vimos recién. Lo más interesante, me parece, de la discusión que tuvimos recién sobre qué pasa cuando invertimos el extremo de integración, es lo que vimos antes. Si voy de 0 a 1, acá el delta B es positivo, que era un medio, que es esto. Y si voy de 1 a 0, el delta B va a ser negativo. ¿Por qué? Y porque el volumen final, porque el delta B, ¿cómo se calcula? Es volumen final menos volumen inicial, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. Acá claramente, si lo hago así al análisis, el volumen final es mayor que el volumen inicial. ¿Está bien? Acá el volumen final es mayor que el volumen inicial. Si invierto la integración, es decir, voy a integrar entre 1 y 0, cosa que no recomendamos hacer, pero bueno, supónganse que por alguna propiedad lo tienen que resolver, lo van a calcular como menos la integral entre 0 y 1 de b diferencial t y les va a dar
negativo. Y está bien que sea negativo. ¿Por qué? Porque si yo el proceso lo veo así, cuando calculo el delta B, que es volumen final menos volumen inicial, fíjate que el volumen final, que es este, es más chico que el inicial, que es este. ¿Lo ves? Acá se ve que el volumen final es menor que el volumen inicial. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Por lo tanto, el delta B es 0. El cambio total. Si lo hago al revés. Ahora, está bueno que exploren por este lado, pero no son las preguntitas más interesantes que nosotros hacemos de invertir el extremo de integración. A mí en particular me gusta no tocar el extremo de integración. ¿Por qué? Porque el proceso de integración nosotros lo definimos en este sentido. Y tiene que ver entonces con un posicionamiento filosófico. Si yo defino el proceso de integración de esta manera, porque para mí quiere resolver un problema práctico, ¿por qué voy a pensarlo artificialmente al revés? Si artificialmente al revés no ocurre en la naturaleza o en el modelo físico que estoy pensando. Ahora, tengo que contemplar que matemáticamente es posible pensarlo al revés. Está bien, pero fíjate que lo que estoy pensando al revés es que me da un delta B negativo. Y es artificial, porque este delta B negativo lo estoy pensando al revés, no tiene sentido. Hasta acá es para mí, es lo que podemos sacarle de provechosa a esta discusión. Todo lo demás está bueno, pero son elucubraciones muy finas, muy abstractas, como para que uno siga pensando. Pero hasta acá, si estamos de acuerdo con este pantallazo, yo estoy contento. Si a alguno le queda duda, lo podemos ver, este pantallazo. Díganme. Profe, Sí. lo comento porque por ahí a algunos se le hace más fácil. Yo en la lineal esta que hiciste, lo interpreté como si fuera a calcular el área. Sí. Tipo, si haces 1 menos 0 sobre 2 es 1 medio. Y si haces 0 menos 1 sobre 2 es menos 1 medio. Sí, lo que pasa es que un área negativa no podemos definirla. Entonces entramos en un lío, ¿entendés? Está bien, si te sirve intuitivamente para ubicarte en lo que estás calculando, pero es difícil de justificar geométricamente. Pero está bien. Lo que para mí la clave es, vuelvo a pasarlo en limpio. Pensémoslo otra vez, y es la última, y no quiero detener mucho más porque está bueno, pero no... ¿Cómo se llama? No es algo que nosotros insistamos mucho en la actividad de evaluación, pero es interesante porque va al corazón del proceso de integración. Si yo estoy integrando entre 0 y 1, repito, esta función, el área, o sea, la integral me da este área, pero el integral, más allá de que me da ese área, no perdamos de vista que a nosotros nos da el delta B, ¿no? El delta B nos da. ¿Y qué es el delta B? Acuérdense que esta es la velocidad del proceso, ¿no? Esta es la velocidad y esto es el tiempo. Uy, ¿qué es el delta B? El valor de la función incógnita volumen en el tiempo final, ¿no? Menos el tiempo inicial. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la clave es cómo ordenamos los extremos de integración. Esto es, vamos a llamarlo Y, y esto es X. O sea que el integral entre 0 y 1 de esta velocidad diferencial T es delta volumen, que es el volumen en el tiempo final menos el volumen en el tiempo inicial. ¿Está bien? Si yo integro en el sentido normal, ¿cuánto me había dado esto? Lo calculamos recién, era 1 medio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que delta B es igual a 1 medio. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen en el tiempo final menos el volumen en el tiempo inicial es igual a 1 medio. O sea que el volumen en el tiempo final es 1 medio más lo que había en el tiempo inicial. Si había 1 litro, cuando termina el proceso, que va por este lado, el volumen final es 1,5 litros. Si había 2 litros, es 2,5 litros y así. Esto si lo hacemos de esta manera. Si lo hacemos al revés, si hacemos el proceso de integración al revés, estoy integrando entre 1 y 0, ¿no? B diferencial T. De forma artificial lo planteo al revés. Si lo planteo al revés, para resolverlo uso la propiedad. Es decir, esto es menos la integral entre 0 y 1, velocidad diferencial T.
esto va a ser igual a menos 1/2. Ahora, esto tiene que ser igual a un cambio total en el volumen. Si lo pienso al revés, ¿qué va a querer decir esto? Que el volumen en el tiempo final menos el volumen en el tiempo inicial es igual a menos 1/2. Es decir, se ha perdido volumen si lo veo al revés. Artificialmente al revés el proceso, pero lo puedo ver, porque me perdí en la matemática. Pero bueno, ya quedé acá. Lo estoy viendo artificialmente al revés, es decir, empecé a contar acá, empecé a acumular acá, y fui para este lado. Fui en contra de cómo el proceso evolucionó natural y físicamente, que era en este sentido. Pero bueno, lo calculé de esta manera. Entonces, si lo pienso de esta manera, fíjense que el volumen en el tiempo final es igual a el volumen en el tiempo inicial menos 1/2. Menos 1/2. O sea que el volumen en el tiempo final está cayendo, porque le estoy sacando 1/2. Y si yo veo acá la gráfica, y es verdad, porque al principio arranqué acá y la velocidad como que fuera negativa, pero lo estoy viendo mal, lo estoy viendo al revés al proceso. ¿Se termina de percibir lo que quiero decir, lo que queremos decir acá? Ahora, este análisis al revés no es un análisis científico, útil o práctico, porque el proceso no cursó en este sentido. No fue de 1 a 0, sino que el proceso va de 0 a 1. Cuando resuelvo el integral con una perspectiva, una manera práctica o empírica, la resuelvo en el sentido de que el proceso cursó naturalmente entre 0 y 1. Si la voy a resolver entre 1 y 0, estoy resolviendo una abstracción artificial, que está bien, pone a prueba el conocimiento, pero tengo que poder interpretarlo razonablemente. Que el volumen en tiempo final sea menor que en el tiempo inicial es porque estoy viendo el problema al revés. No es porque ocurrió así en la naturaleza. ¿Lo ven? Claro, en un contexto no aplica. Claro, ¿no? Porque lo estoy viendo al revés. No, eso no pasó en la realidad. No va el tiempo de 1 a 0. En la realidad, si empecé a contar en 0, terminé de contar en 1. Y ahí calculé mi cambio total o el área, lo que quieran. Si lo hago al revés, tiene sentido matemático, pero empieza a carecer de sentido físico. ¿Estamos? Esto es lo que, hasta acá es lo que, repito, quiero que más o menos le quede de esta discusión que está muy buena, pero empieza a ser muy artificial o abstracta, porque no es realista. Estamos discutiendo casi en la abstracción matemática, en el sentido, estamos dándole sentido a la notación, nada más, o interpretando la notación en su contexto, nada más. ¿Salimos de acá? ¿Avanzamos? Sí, se entendió. Bien. Ahora, estuvo bueno esto porque esto nos va a servir de base a lo que viene. Bueno, la discusión que quería dejarla acá, la pasamos por alto porque la van a tener en las tareas prácticas y un poco lo que ya veníamos discutiendo. Pero quiero quedarme en lo último que discutimos para plantear lo siguiente. Está claro que para poder calcular una integral definida de una función determinada, tenemos que encontrar un camino alternativo a la de la definición dada por el límite, porque no vamos a poder calcular integrales con ese límite de la norma de la partición de la suma de arriba. Eso es imposible. Para poder empezar a imaginar cuál es ese camino alternativo, vamos sobre esa función que veníamos discutiendo. Es una función de tipo lineal que es esta. F de t igual a t con un dominio de integración que está entre 0 y b. ¿Bien? Fíjense. Vamos a empezar a incorporar una diferencia para la variable x. Va a empezar a jugar un rol distinto en este camino que vamos a empezar a recorrer. La variable x va a ser cualquier valor que tome la función, la f, en el intervalo de integración de interés. ¿Se acuerda? Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Pero no va a ser más grande que b. O sea que la variable x va a estar entre 0 y b. Es decir, la variable x es un valor de la variable t, pero que está entre 0 y b. Es cualquier valor de la variable t que está entre 0 y b. Bien. El objetivo que vamos a darnos ahora para construir este camino alternativo es proponer una fórmula de cálculo para la integral entre 0 y la variable x de la función t diferencial t. ¿Se entiende?
sea, que lo que vamos a dejar libre es el extremo superior de integración. Vamos a dejar que el extremo superior de integración se mueva entre 0 y x. Automáticamente uno puede ver acá, si yo quiero integrar entre 0 y 0 esta t diferencial t, o sea, si x toma el valor de 0, ¿cuánto me va a dar esta integral? 0. 0. Y como vimos recién, si el extremo superior x toma el valor de 1, ¿cuánto me va a dar esta integral? Un medio. Un medio, exactamente, porque es la función que resolvimos recién, ¿está bien? Y obviamente entre 0 y 1, hay toda una gama de resultados posibles que tienen que ver con los acumuladitos que uno vaya constituyendo. Bueno, esa es la idea que vamos a desarrollar para poder proponer este camino alternativo para el cálculo de integrales definidas. Voy a borrar acá. Automáticamente nos parece, o me parece, que queda definida una nueva herramienta. La siguiente. Damos un valor de x entre 0 y b, cualquier valor de la variable t que esté entre 0 y b, lo ponemos en el extremo superior del proceso de integración y calculamos el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de esa suma de Riemann para ese intervalo. Para el intervalo 0 y x, no 0 y b. Y eso nos va devolviendo imágenes, valores, ¿no? Nos va devolviendo un L distinto, porque no es lo mismo integrar entre 0 y 0 que integrar entre 0 y 1, que integrar entre 0 y 1 medio. Me va a ir devolviendo cada vez un valor diferente, ¿no? Para poder proponer cómo resolver este cálculo que quede planteado, conviene pensarlo en el famoso contexto geométrico, que es lo que hicimos antes. Estamos calculando, en definitiva, área de triangulitos, que va a estar definido por cuán grande es la base. Cuán grande es la base me define cuán alta es la altura, pero conocida la base puedo conocer la altura y a partir de ahí resolver la integral. Entonces hacemos eso, fíjense. Hacemos eso mismo. Me doy un valor de x, por ejemplo, si x vale 1, lo pongo en ese proceso de integración, integro a la función t entre 0 y 1, la variable x toma el valor de 1, lo pienso en su contexto geométrico y el área de ese triangulito me va a dar un medio, porque es la base por altura sobre 2. Ahora, pido que x valga 2, entonces, ¿qué va a quedar acá? Me queda un triangulito de base 2, y me queda un triangulito entonces de altura 2, por lo tanto el resultado de esa integral definida entre 0 y 2 me va a dar 4 medios. Ahora, si x vale 3, el resultado que va a ser un triangulito de este tipo, de base 3 y de altura 3. Por lo tanto, la integral definida nos va a quedar 9 medios, ¿no? Lo notable que queda de realizar este proceso es que estamos definiendo una nueva función. ¿Por qué? Porque esta integral definida que estamos calculando para la función lineal en este caso, depende, o las imágenes que me devuelvo estos resultados, están dependiendo exclusivamente del extremo superior de integración. Y entonces tenemos una nueva función f, que llamaremos f grande, mayúscula grande, que aplica de 0 a b, y me devuelve reales, me devuelve valores, numeritos. La regla de cálculo es la siguiente. Tomen una función integrable en un intervalo definido, entre 0 y b, y vayan calculando la integral definida para distintos valores x que están en ese intervalo. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Repito, ¿cuál es la ley de esta función integrable? Es, realice el proceso de integración sobre una función integrable para un valor x que está en el intervalo 0b. Y devuelva la imagen. La imagen puede ser 1 medio, 4 medios, 9 medios, y así tengo un continuo de imágenes posibles que tienen que ver con hasta dónde definí mi triangulito en este caso. Porque el resultado, la imagen que me devuelve esta función, es el área de esos triangulitos. Y esta función nueva que hemos definido, la vamos a llamar función integral. La pregunta, me fui al diablo. La pregunta del millón acá es si alguien puede
decirme si la función integral es lo mismo o no que la integral definida. ¿Qué les parece? No, no es lo mismo. Muy bien. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque la integral definida justamente tenés definido el intervalo que vos vas a integrar. En la función vos elegís el intervalo. Exactamente. En la función, bueno, vos elegís el intervalo, pero aparte, la integral definida, vos lo mismo dijiste, te devuelve ¿qué? La integral definida, ¿qué es? Es un número, ¿no? La integral definida es un número. Si yo vengo a calcular la integral definida de la función t entre 0 y 1, esa integral definida es un medio, que es esta que está acá. Si yo quiero calcular la integral definida de la función t entre 0 y 2, esa integral es un número y vale 4 medios, ¿no? Y así con todas. La función integral lo que está proponiendo es tomar algún valor de la variable t en el intervalo 0 y b, llámala x, y calcularle para ella el proceso de integración dando una imagen respectiva según el valor que está tomando x, que es el extremo superior de integración. Ahí está la diferencia. La función integral lo que hace es realizar el proceso de integración para distintos valores de la variable independiente, mientras que la integral definida es el número que resulta de realizar el proceso de integración. Podemos decir que la integral definida serían las imágenes. Es una de las imágenes del proceso de la función integral, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que en el conjunto imagen de la función integral están las integrales definidas. ¿Lo ven eso? Es central esto. Repito, en el conjunto imagen de la función integral de esta que estamos resolviendo ahora, en ese conjunto imagen están las distintas integrales definidas, que se calculan según esta función de acá. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos, Profe. chicas? Sí. Sería como la función derivada, ¿no? Que podemos calcular la derivada. Claro, bueno, la función punto. derivada, es verdad, la función derivada lo que hace es proponer una regla que deriva para un conjunto de variables independientes, ¿no? Y según el valor de esa variable independiente te devuelve un valor. Ese valor que te devuelve la función derivada es un número que es la derivada de la función en un punto, ¿no? Perfecto. Pero la derivada de la función en un punto es un número que tiene su interpretación. La integral definida es un número que tiene su interpretación. ¿Cómo la podemos calcular ahora? A partir de la función integral. Lo que antes implicaba resolver el límite de la norma de partición de la suma rima, ahora para calcular una integral definida, número, lo voy a realizar a través de la función integral que se define sobre una función problema. ¿Está bien? Es verdad, hay una analogía. Definida la derivada de una función en un punto, pudimos generar la regla de cálculo a partir de la definición de función derivada. Perfecto. Definida la integral definida, valga la redundancia, de una función en un intervalo, la integral definida se define en un intervalo, pero es un número, ahora estamos construyendo a través de la función integral una herramienta que nos permita calcular integrales definidas. ¿Está bien? Con la función integral. Hay una analogía entre la función derivada ahí y la función integral. ¿Lo perciben a eso? ¿Cuál es la complicación? Repito, que la derivada de una función en un punto se calculaba en un punto. Y ese daba un número que tomaba una interpretación. La integral definida de una función se calcula sobre un intervalo. Pero sigue siendo un número que admite una interpretación. Si yo quiero facilitar el cálculo de las integrales definidas, y a eso vamos, buscando ese camino alternativo, definimos la función integral, que nos permite calcular de forma mucho más fáciles integrales definidas, modificando únicamente el extremo superior de integración, que funciona perfectamente para las funciones de tipo lineales de estas de acá. La pregunta que tenemos que hacer es si va a funcionar para cualquier función integrable. ¿Está bien? Una pregunta, sí, justo, perdón. Sí. Sí, decime, digan. Profe, yo lo que quería consultar es que básicamente entonces la integral definida se encuentra dentro de la función integral. Es una imagen posible de la función integral, ¿sí? Visto de esta perspectiva. Porque lo que vamos acá, fíjate que el 1 medio, 4 medios, 9 medios, son todas integrales definidas para la función t entre 0,1, 0,2 y 0,3, y las podemos calcular según esta función integral, ¿lo ves?
Están en el conjunto imagen de esta función integral. Claro. Gracias. Así como las derivadas 3, 4, 5, 6 están en el conjunto imagen de alguna función derivada también, ¿no? Profe, Sí. yo entendí que a partir de acá, con la función integral, evitaríamos hacer toda la sumatoria de arriba. Exactamente. Es un cambio Bárbaro. alternativo. Listo. Perfecto. Pero, date cuenta que lo que estamos haciendo acá para calcular la función integral es usar el contexto geométrico de una función muy pava, que es la lineal. Sí. Ahora, cuando nos metamos con funciones de otra característica, ahí, no sé qué vamos a hacer. Pero sí. ¿Podrías volver a repasar la diferencia? ¿Entre cuál y cuál? Entre la función y la anterior, no me sale. ¿La integral definida? Exacto. Fíjate que la integral definida lo vemos acá. Mirá, la integral definida, un medio que está acá, un medio, es la integral definida de la función t entre 0 y 1. Es un número que, como la función es positiva, coincide con el área bajo la curva entre esto y esto. ¿Está bien? 4 medios también es otra integral definida de la función t, pero en el intervalo 0,2. Y 9 medios es la integral definida de la función t en el intervalo 0,3. Perfecto. Son números que admiten una interpretación en un contexto geométrico o admiten eventualmente una interpretación en un contexto físico. Listo, por ahí. Ahora, Profe, sí. entonces, podría interpretar que, por ejemplo, la función integral en este caso sería x por x dividido 2. Bien, esa podría ser la función integral. Una ley, una expresión, una ecuación matemática que me permita encontrar estas imágenes que son las integrales definidas del caso para cada caso analizado. Siempre que la función original sea x. Siempre que la función original sea x o t. Fíjate que estas integrales definidas quedan todas dentro del conjunto imagen de la función integral. ¿Lo ves? Sí. Por eso la analogía con la derivada está muy buena acá. Porque la derivada también, una vez que generalizamos el cálculo y generamos la regla de cálculo, después no calculábamos la derivada por definición usando el límite, sino que usábamos directamente la regla basada en la función derivada asociada a la función problema. Y sabíamos que en el conjunto imagen de la derivada estaban las derivadas puntuales de la función que queríamos encontrar. Y a partir de ese recurso encontrábamos la derivada de los puntos que me pedían. Pero la derivada en el punto era o bien la velocidad o bien la pendiente de la recta tangente de la función en el punto. ¿Está bien? No era una función, la derivada de una función en un punto. Era un valor que indicaba algo concreto en el mundo físico o en el mundo geométrico. Acá lo mismo. Lo que me queda en el conjunto imagen de la función integral son las integrales definidas que, como vimos, definen todo lo que definieron que venimos discutiendo. ¿Qué cambió ahora? Que dijimos, está bien, quiero calcular la integral definida. Si tengo que hacerlo por definición, es imposible. Porque tengo que realizar el límite de una norma de partición de cero de una suma de Riemann. No se puede hacer eso. Hay que buscar un camino alternativo. Usando el contexto geométrico nos encontramos, avisoramos esta salida. Al avisorar esta salida, terminamos definiendo la función integral. Y a partir de acá viene la simplificación de nuestro universo. Porque a partir de acá vamos a poder calcular integrales definidas, resolver problemas prácticos de una forma mucho más sencilla de la que nos imaginamos. ¿Tenemos tabla de función integral también, profe? ¿Cómo? ¿Hay tabla de función integral? Claro, la función integral tiene sus tablas, como la función derivada tiene sus tablas. Después la vamos a usar. O sea, entonces que cuando hablamos de función integral hablamos del comportamiento de la función y cuando hablamos de integral definida hablamos del comportamiento en el punto. No, bueno, ojo, porque a diferencia de la derivada, vos definís integral definida en un intervalo. La integral definida se analiza en un intervalo determinado. Lo que pasa es que acá estamos dejando fijo el extremo inferior de integración. Pero vos estás calculando todo lo que pasa en el intervalo de 0 a 1 para calcular esta integral definida. Claro, Ese es lo que le agrega la perspectiva del integral. Estás evaluando la función en un intervalo de la integral definida. La función integral lo que te permite es calcular de una forma mucho más práctica esa integral definida en ese intervalo. Entre 0 y 1, entre 0 y 2, entre 0 y 3. ¿Está bien? Ok, gracias. Bien. Profe, yo no termino de entender cómo la función integral nos ayuda a terminar de definir la función definida. No, claro. Todavía todavía no nos ayuda en casi nada, porque si no tenemos el contexto, hasta ahora lo que nos aporta es una idea o un camino a seguir, pero en verdad
todavía no nos está devolviendo ninguna ecuación que simplifique el cálculo, porque lo que estamos haciendo acá es calcular área de triangulito, ¿no? Eso es lo que vos querés decir. Sí, básicamente. Perfecto, de hecho es así. Pero entiendo cómo se forma la función, claro, lógicamente, pero no entiendo cómo nos ayuda en esto. Si nosotros pudiésemos traducir esto, que es lo que hace la función integral, este proceso, en una ecuación del tipo f de x igual a una función de la variable x, una ecuación matemática de la variable x, ¿entiendes? Si pudiésemos traducir este proceso en una ecuación, ahí sí tenemos la simplificación. Y eso es lo que percibió alguno de los compañeros de por allá atrás. Fíjense. ¿Cómo sería eso? Claro, fíjense que si quisiéramos calcular con la función integral que definimos recién, la integral definida, estamos en el mismo problema, que este de acá, ¿no? Todavía tengo que resolver si la función no es lineal, todavía tengo que resolver este límite de la suma Riemann. Que es lo que vos percibiste, es lo que entiendo, ¿no? Sí, básicamente. Bien. Sí. Entonces estamos en el mismo problema. Lo que ganamos ahora es que, y es la preguntita que nos hacemos acá, ¿se podrá calcular la función integral de otra forma que no implique ese cálculo del límite de la suma Riemann? Es decir, ¿podremos expresar a la función f integral a través de una función elemental? No es otra cosa que una función que resulta de un número finito de operación algebraica de las conocidas. Algún polinomio, algún exponencial, alguna logarítmica. Y si podemos hacer eso, ahí sí se simplifica el cálculo. ¿Te das cuenta? Porque si yo digo que la f de x asociada a lo que estábamos resolviendo en verdad es x al cuadrado sobre 2, ahí sí, porque ya tengo una forma muy fácil de resolverlo, porque cuando x vale 1 me queda un medio, cuando x vale 2 me queda 4 medios, cuando x vale 3 me queda 9 medios. Y ahí lo resuelvo muy fácilmente. Ahora, ¿podremos hacer eso? ¿Te das cuenta por qué la idea de definir la función integral como un recurso, una estrategia, una herramienta que nos ayude a encontrar fácilmente las Creo que integrales ya definidas que nos pidan? lo entendí. A ver, yo lo que entendí, a ver si está bien. Sí. Entonces es que con la función integral vamos a encontrar una ecuación. Exacto. Por la cual no podemos saltar el tener que hacer el límite. Exactamente. Es así. Fíjate que lo que es así, fíjate que lo que vemos... ¿Eh? Que la idea la tengo muy agarrada. No, pero está muy bien. Fíjate que cuando analizamos el patrón que vio el compañero, o que vieron los compañeros allá, que se adelantaron, vieron que la función integral en 1 valía 1 medio, ¿no? Que es lo que vimos con los triangulitos. La función integral en 2 valía 4 medios, pero el 4 medios lo puedo usar como 2 al cuadrado sobre 2. La función integral en 3, cuando el extremo de integración era 3 superior, valía 9 medios, que era 3 al cuadrado sobre 2. De ahí que uno puede imaginar que si me ubico en cualquier x0 que está en el intervalo 0b, puedo pensar que para cualquier x0 genérico de ese intervalo 0b, la función integral asociada va a ser x0 al cuadrado sobre 2. ¿Lo ves? Y ahí tengo entonces una función que llamaré p, que nos permite calcular las integrales definidas, una función integral, perdón, que llamo p, que me permite calcular las integrales definidas para la función f de t igual a t, para la función f de t igual a t. Cada una tendrá eventualmente su integral asociada, ¿está bien? Pero con esta puedo calcular cualquiera de las integrales definidas que me interesen para esta función en el intervalo que considere. ¿Está bien? Sí, sí. Si yo quiero calcular la integral entre 0, por ejemplo, y 8 de t diferencial t, ahora no voy a plantearle el triangulito y nada más, sino que directamente voy a evaluar esta función p en 8. Y entonces me va a quedar 8 al cuadrado sobre 2, que me da 32. ¿Lo ves? Mirá cómo se simplificó la historia. Impresionante. ¿Cuál es la trampita del asunto? Si funciona en otras funciones, claro, ¿no? si funciona en otras funciones que sean un poquito más sofisticadas con las que estamos trabajando en este punto. Bueno, sí, funciona en casi todas, pero bueno, hay que llegar.
Hay que llegar a ese punto. Pero acá tenemos, acá hemos logrado nuestra función elemental. Es un poco lo que decimos acá como para cerrar esta idea. El cambio de contexto, pensar el problema de una perspectiva geométrica, nos permitió encontrar esa función elemental P para calcular la integral de f en ese intervalo solicitado. ¿No? Que es todo lo que está acá. Tomamos la función integral se define de esta manera, lo que va variando en la función integral cuando la defino de esta manera es que la partición se define para distintos x. Este x va variando, ¿no? El contexto geométrico me permitió transformar esta cosa espantosa en esta belleza matemática. Mirá lo que es. X cuadrado sobre 2 era todo esto. Esta transformación me permite, de una forma muy sencilla, calcular integrales definidas. Que es así. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora, y sobre todo vamos a trabajar fuerte el viernes, es, bueno, explorar este camino con mayor profundidad para ver si podemos barrer la mayor cantidad de funciones integrables posibles y encontrar para cada una de ellas una función elemental que me permita realizar el subcálculo de las integrales definidas asociadas. Porque esas funciones integrables nos van a permitir, bueno, modelar distintos procesos y nos va a interesar entonces calcular su integral definida para dar cuenta del cambio total en cada uno de esos procesos. Una pregunta. Sí. Entonces, en este caso, en que la función es lineal, nos ahorraríamos de hacer las particiones también. Claro, no hay que hacer nada. Porque lo podemos hacer en el intervalo completo, de 0 a b hasta donde llegue, digamos. De 0 a b hasta donde llegue, puedo hacerlo directamente. Porque me había confundido. X toma cualquier valor entre 0 y b. Entonces claro. vos calcular en 1, 2, 3 y b. B es el extremo que vos considerás donde la función es continua de alguna manera. Las funciones lineales son todos los reales. Sí, sí. O sea que esto lo puedes calcular para cualquier valor real. Claro. Lo que estás fijando, y esto no es menor, es el extremo inferior de integración. Porque si yo liberara también el extremo inferior de integración, tendría una función de dos variables, que todavía no hemos trabajado. Por eso hay que dejar fijo el extremo inferior de integración. Y eso viene a cuento de lo que discutíamos antes. Todo lo que a nosotros nos resulta interesante es con el extremo inferior de integración fijo y menor que el extremo superior. Porque vamos a seguir los procesos como evolucionan natural o físicamente. Este extremo lo vamos a dejar siempre fijo. Si yo no dejara fijo este extremo, no puedo definir la función integral. ¿Se dan cuenta de eso, no? ¿Por qué lo dejé fijo? Porque la función depende solamente de esta variable independiente. Si yo esto lo dejo libre, es decir, me queda x1 y x2, la función que yo quiero calcular depende de x1 y de x2. Y esto es una pregunta. De dos variables, sí. Si como dijiste que esto lo podemos hacer, digamos, como para comparar con otra función, digamos, si digamos, tenés la función f de x igual a x, pero la tenés que integrar, por ejemplo, en el intervalo de 3 a 4. Sí, bueno, eso lo vamos a poder Esto hacer. como haría porque inicia en 0. Claro, no, bueno, pero podés sin problema decir que lo fijás en 3. Igual podés usar propiedades, fíjate, si vos querés encontrar. Y ahí están las propiedades que nos salvan la vida, en ese sentido. Mirá, muy, muy linda la pregunta porque nos pone a jugar el uso de las propiedades. Vos querés integrar entre 3 y 4, ¿no? De x, o vamos a llamarlo t diferencial t, ¿está bien? ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto cómo lo puedo pensar? Yo puedo pensar que la integral entre 0 y 3 de t diferencial t más la integral entre 3 y 4, ¿no? De t diferencial t. Esto es una posibilidad. Esto que estoy integrando acá en verdad. Vos querés encontrar esta. Claro. O sea que lo que en verdad quiero encontrar es, suponete, yo resuelvo, mirá, resolvés la integral esta, que es lo que tendrías que hacer para hacerlo prolijo. Igual no lo vamos a hacer de esta manera, pero digo para poner, mirá, resolvés esta integral, ¿qué resuelvo yo? Resuelvo la integral, mirá, esto es igual, esto de acá, es igual a la integral entre 0 y 4, t diferencial t, ¿de acuerdo? Por la propiedad del punto medio. La resuelvo a esta, ¿no? Y después lo Entonces yo puedo pensar que la integral entre 3 y 4
de t diferencial t, fíjate, es igual a la integral entre 0 y 4 de t diferencial t menos la integral entre ¿qué y qué? Entre 0 y 3, ¿te das cuenta? De t Claro. diferencial t. Y ahí usaste las propiedades. Y lo tenés resuelto. ¿Lo ven? Sí, todo analíticamente. Claro, y estas son algunas preguntitas que aparecen al principio y probablemente en tarea aula vayan discutiendo de cómo usar las propiedades, pero para eso están definidas y lo podés resolver perfectamente. Es de hecho en la forma de correr del extremo inferior sin tocar demasiado la definición que estamos dando. De todas maneras, el extremo inferior vas a ver que después lo fijamos donde queremos. Mientras lo dejemos fijo no hay problema. Puede ser 0, 2, 4, 5. Esto va a empezar a ser directamente A. Y esto va a ser X. Y el A puede tomar cualquier valor. ¿Está bien? Va a empezar a ser así la historia. Lo importante es dejarlo fijo. Para no generar ese incordio de tener una función integral que depende de los dos extremos. Bien. Entonces, vemos que acá tenemos un camino que es bastante prometedor. Y ese es el camino que nosotros queremos explorar. Y ese es el que vamos a plantear acá. Tomemos la función lineal. Hagamos ese cambio de variable para que quede prolijo el asunto, para que se entienda lo que estamos haciendo. O sea, que estamos tomando la variable t y con la variable x lo que hacemos es movernos en el intervalo de integración considerado. Pero obviamente son valores que toma la variable t, esa variable x, pero en el intervalo de integración definido para la función integral. Y entonces lo que tenemos es esto. El contexto geométrico nos permitió asignarle a esa función integral, que por definición era todo esto, una ecuación matemática muy sencilla que era esta. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estoy pasando en limpio lo que construimos. Ahora, si derivamos, fíjense, si derivamos, y a alguien se le ocurrió esta genialidad, si derivamos la función integral que encontramos, ¿qué nos da? La función original. La función original. ¿No es una cosa monstruosamente impactante? Sí, ¿cómo? Y bueno, yo incorporo la idea de derivar, pero si yo tomo esa función y la derivo, en todo caso mi intencionalidad es llevarlo a ese lugar, pero también hay toda una construcción, un edificio teórico que lo construyó Newton, que establece esa relación casi biunívoca entre la derivada, la integral y la función de partida. Pero sí, si yo tomo la función integral, que me permite calcular las integrales definidas sobre la función original, y la derivo, vuelvo a tener la función original. Claro, es una forma de juntar el cálculo integral con el cálculo diferencial. Exactamente, es la forma de calcular el cálculo integral con el cálculo diferencial. Ahora, si lo pienso desde las discusiones que venimos teniendo adelante, pensemos en el tanque, el tiempo, teníamos una función que era esta es la velocidad, ¿no? Cuando resolvemos el integral de esto, ¿no? La integral entre 0 y b, suponete, de, ¿qué tengo? Una derivada, ¿no? Pues esto es la derivada de una f. Es una f' de t, diferencial t, ¿no? Vamos a llamarlo la derivada de b. ¿Qué nos da esto? ¿No nos da un delta b? ¿No? O sea, ¿no nos daba la función original en el tiempo final, en un tiempo, menos la función original en el tiempo inicial? O sea, cuando nosotros integramos sobre la derivada de la función original, cuando nosotros integramos sobre la derivada, ¿no recuperamos la función problema? ¿No había ya en todo el análisis que venimos desarrollando una íntima relación entre el cálculo integral y la derivada y la función incógnita que rige el proceso? ¿No estaba todo el tiempo ante nuestras narices eso? ¿Lo ven? Lo que aporta esta mirada última
es eso, es que si yo tomo la función integral, que es esta, ¿no? F de x y la derivo, encuentro la b de t. Encuentro, no la b de t, encuentro la que encuentro. Dije mal. ¿Qué encuentro? No encuentro la b de t. ¿Qué es lo que estoy encontrando? T. La b chiquita, ¿no? La derivada. La velocidad. Si yo tomo la función integral, esta, y la derivo, ¿qué me queda? Es como que me saco de encima la integral, ¿no? Si yo tomo la función, porque esta es la función integral, voy a poner más clarito. Porque es realmente impactante. Cada vez que lo veo, no deja de emocionarme. Si yo tomo la función integral, ¿por qué no escribe? Yo tomo la función esta, integral entre 0 y x, y acá vamos a poner la b' del tanque, ¿no? b' de t, diferencial t. Esta es la velocidad de lleno del tanque, ¿no? Esta b chiquita de t. ¿Esta qué va a ser? Esta es mi función integral, ¿no? Mi f de x. Esta es mi función integral, resuelta para la variable x. O sea, que me da una función integral definida. Ahora, si yo tomo todo esto, y lo derivo, es lo mismo que derivar esto, ¿no? Yo tomo todo esto una función integral. Porque si dejo la variable x, el extremo de superintegración lo dejo libre. Lo dejo que tome cualquier valor x. Si yo, fíjense, si yo derivo esto, es como que me saco de encima la integración. O sea, que la derivada deshace lo que propone la integral. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? La derivada deshace, de alguna manera, de una manera bastante contundente, lo que hace la integral. Y ahí está. Y eso estuvo, o está ahora, pero estuvo dando vueltas siempre esa relación entre la integral, la derivada de la velocidad y la función oculta que organiza el proceso que estamos analizando. Y eso, por eso digo, esto de derivar la función integral no es que se nos ocurre artificialmente. Es porque estuvo siempre en el razonamiento de Newton, y estuvo siempre, sobre todo en el razonamiento de Newton y de Leibniz, que son las dos personas que vieron cómo se vinculaban esas dos ramas del cálculo y pudieron juntarlas para cerrar ese circuito. Y este hallazgo, de alguna manera, que ya tiene como 1700, tiene 300 años, nos va a permitir a nosotros llegar al objetivo que queríamos, que es proponer para cada función integrable una función elemental que nos permita realizar el proceso de integración de una manera sencilla. Pero la clave está acá, en esto último que hemos visto. Ahora, vemos que la función integral entonces actúa a modo de puente entre el cálculo integral y el diferencial, y por eso a este circuito que cerramos recién, nosotros lo llamamos habitualmente circuito íntegro diferencial. Y es lo que les decía, que percibió Newton y Leibniz hacia los fines de 1600. Ahora, al notar esta circularidad entre el cálculo integral y el cálculo diferencial, entonces podemos recorrer el circuito al revés y ver si funciona. ¿Qué quiere decir recorrer el circuito al revés? Hasta ahora el circuito recorre de esa manera. Si nosotros decimos lo siguiente, tomamos la función original, la f de x, la derivamos, ¿no? Tomo la función original que era igual a x, ¿está bien? ¿Cuál es la derivada? Digo que esta función original, la derivada de la función que estoy buscando, ¿no? Es igual a la función original. O sea, la derivada de la función integral que estoy buscando es igual a x. Parto de acá, ¿no? Tomo la función x, digo que la derivada de la función integral que estoy buscando, su derivada tiene que ser igual a x. Entonces, por prueba y error, propongo una función p de x. ¿Qué función conocemos? P cuya derivada es igual a x. ¿Cuál se le ocurre?
X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Entonces, claro, si lo veo al revés al circuito, digo, es mucho más fácil, no tengo que empezar el contexto geométrico para proponer funciones elementales que hagan la integración, sino que directamente agarro la función problema, la velocidad del caso, que me quieren hacer integrar, y digo que esa función problema es la derivada de la función integral que estoy buscando. ¿Se dan cuenta? Y entonces, por prueba y error, busco una función P cuya derivada sea la función problema. Ya empieza a ser muy turbio todo lo que estoy discutiendo, pero no turbio por lo oscuro. Al contrario, empieza a ser muy potente, pero estamos ya muy justos de atención para lo que es la clase, pero después lo voy a retomar. Pero quiero llegar a plantearlo eso, porque al recorrer el circuito al revés, tengo una forma de proponer funciones elementales muy fácil para encontrar funciones integrales. La pregunta del millón, y es lo que queda, es que esto que vale para la función lineal, si esto que vale para la función lineal, va a valer para todas las funciones integrables en cualquier intervalo que yo analice. ¿Qué es lo que vale para la función lineal? Esto. Lo que vale para la función lineal es que la derivada de la función integral que proponemos coincide con la función de partida. ¿Se entiende? Si esto que vale para la función lineal vale para todas las funciones integrales, tenemos un camino muy potente para encontrar funciones integrales muy fácilmente. ¿Qué es lo que vale para la función lineal? Que la derivada de la función integral que me devuelve la integral definida coincide con la función lineal o la función de partida. Lo que vamos a discutir nosotros el viernes es si esto vale para todas. ¿De acuerdo? Y en qué condiciones vale. Dejémoslo acá porque hay que metabolizar mucho. De todas maneras, el viernes volvemos sobre este asunto. No se preocupen. Entiendo que empieza a ser muy interesante, pero requiere un grado de metabolización diferente. Así que dejamos por aquí por hoy. No lo saturo Profe, más. ¿puedo consultarle todo esto un minuto? A ver si lo entendí. Sí, dale, Porque consulta estoy tranquila. como muy confundida. No, sí, es natural, no te preocupes. Pero por eso, después vamos a volver nosotros el viernes sobre esto, pero consultame. Bien. Porque esto es así. Según yo lo que había entendido, tenemos una función original, ¿no? La cual fue derivada. Entonces nosotros tenemos de dato la derivada, no la original. Sí. Y nuestro objetivo era encontrar cuánto había cambiado. La función original, que no conoces. Exacto. Sí. Cuando estábamos haciendo la integrada, lo que estábamos buscando era cuánto había cambiado. Sí. Y ahora estamos integrando la función integral. Siempre integrar para... la velocidad. ¿Cómo? La función original del proceso siempre es la velocidad. Siempre es la derivada de la función original. Sí. ¿Está bien? Siempre es la derivada. O sea que la función que vos tenés acá, esta f que estaba por acá, que era donde estaba. Acá, esa x es una derivada, esta. Esa es una derivada. Uno Es una encontramos derivada. la función original, entre muchas comillas, es directamente la derivada de la función de otra función. Claro, esta es la derivada de otra función. Es la velocidad. Estás integrando siempre sobre la velocidad. Sí. Entonces yo de la velocidad de otra función la integro para saber cuánto había cambiado de la función original. Sí. Luego, como esa integración no nos sale a hacer el límite, hicimos una función integral a través de la cual podemos saltearnos el encontrar el límite imposible. Perfecto. Y luego la volví a derivar. ¿Por qué? ¿Qué dato me da derivarla otra vez? Encontrar la velocidad lo que vos estás de esa derivando acá es la función integral. Sí, exacto. ¿Para qué la derivo? La derivó Newton, entre sus razonamientos, porque estableció este vínculo que había entre la velocidad, entre la derivada y la integral. Fíjate que esta es la derivada de una función. Esta es la ley de la función derivada. Y esta sería la ley de la función integral de la función incógnita. Espera, ¿Te das cuenta? espera.
Entonces, básicamente, la derivada de la función integral y la derivada de la función original son iguales. Exactamente. Impresionante. Eso no quiere decir que la función integral y la original serían Son muy iguales. parecidas. No, Ya, casi. no, sí, pero no. Porque acordate que la función integral te está devolviendo cambios acumulados. Te está devolviendo deltas, ¿no? Sí. La función original no te da deltas, te da imágenes puntuales. Esa Sí. es la clave del asunto. Son muy parecidas, la función integral y la original, pero no olvidemos nunca que la función integral me devuelve acumulados, me devuelve deltas. Ok. O sea que cambia el nivel de referencia. Si en tu función original empezaste contando de 0, ahí te va a coincidir, suponete. Pero eso es lo que vamos a terminar de ver el viernes y el lunes, no te preocupes, pero hasta el punto que estamos es impresionante. O sea, está Ok, muy bien. creo que más o menos lo terminé. No, es No lo terminé de así. cerrar, pero lo terminé de cerrar el No, viernes. tiene que quedar en ese punto y tiene Sí. que movilizar así lentamente toda la semana para que el viernes podamos aprovecharnos de ese proceso. No, esto es así, no, va a quedar asentado ya. Pero está muy buena la síntesis que haces. Está perfecto. Se siente como si estuviera leyendo un libro y me digan, no, el final lo ves la semana que Claro, viene. no, claro, es largo el tema. Es largo, porque hay muchos detalles en ese razonamiento que si te los salteás o los incorporás apresuradamente, obstaculizás mucho el proceso de aprendizaje. Entonces hay que ir con mucho cuidado acá porque realmente, si bien está muy bien lo que decís, si nos apuramos, terminamos de aprender más las cosas. Y hay que ir con cuidado. Hasta Bueno, ahí estamos. gracias, profe. Muchísimas gracias. No, de nada. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao. Bueno, acuérdense que el martes entonces yo pongo la consulta. Martes 13:30. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos.